La religión como sistema de manipulación. Para comenzar el proceso de desparasitación alienígena es importante entender que lo ideal es desprenderse del sistema de creencias impuestas principalmente por las religiones. Si existe un Dios, este no es el que creó la religión. Está claro que las religiones conforman un sistema de creencias articuladas por las personas. Durante milenios se han creado un sinnúmero de religiones en las que se adoran a uno o varios dioses. Van cambiando los nombres y las formas, pero el objetivo detrás de estas es siempre el mismo: anestesiar a la humanidad para que sea más fácilmente manipulable. Detrás de las religiones, el sostén es alienígena, alimentado por personas que manejan las masas, familias que poseen el control de la humanidad y que a su vez responden a jerarquías extraterrestres negativas. Si pensáramos en cuál religión engloba a la humanidad entera, no la encontraríamos. De más está decir que las religiones no religan con un Dios, sino que dividen a la humanidad. Son motivo de guerras, disputas, fomentan las diferencias. Sin embargo, esto pareciera que es normal, está naturalizado. Así ha sido durante milenios y así será mientras en el planeta Tierra gobiernen los oscuros. Las religiones, mediante sus dogmas, atan al ser humano al que apuntan como ser imperfecto, que debe purificarse y para esto debe pasar penurias para de alguna manera evolucionar, que para encontrarse con Dios el único camino es el sacrificio. Se imponen santos, dioses, en algunas un solo Dios al que le otorgan características humanas, un Dios que se enoja, un Dios que es capaz de castigar a sus hijos, un Dios al que hay que complacer, hacerle promesas, darle ofrendas y tantas cosas que se imponen. La religión inhibe el desarrollo del propio pensamiento, la lógica queda inactiva bajo frases como por ejemplo, la fe no se razona, y es el caballito de batalla para los dirigentes en no tener que dar explicaciones. Aquel que pregunta mucho es mal visto, es acusado de dudar de Dios, es segregado. Lo mismo sucede con el hecho de tener que depositar la fe en otros, que es lo que enseñan las religiones, que son los santos, ángeles, dioses o incluso demonios según sea la religión, los únicos capaces de hacer milagros, y no nos dicen que nosotros también podemos hacer los milagros que necesitamos en nuestra vida. Hacen que no creamos en nosotros mismos, quitándonos la posibilidad de empoderar nuestra alma, nuestro verdadero ser. Y aquel que se crea capaz de hacer sus propios milagros y que por esto no sienta la necesidad de rezar o hacer rituales será tildado de egoísta. Le dirán, ¿acaso cómo te atreves a creerte poderoso como Dios?, generándole culpa. La culpa es un elemento que las religiones utilizan para imponer poder. La idea de pecado es generada para asegurar fieles sumisos y garantizar obediencia al sistema. De este modo, se impiden las posibilidades de despertar del engaño. Si existe un Dios, debemos sacarnos de la mente la idea de humanizarlo, lo cual lo hace pequeño. Un Dios creador debería ser inconmensurablemente grande al punto que no podríamos entenderlo asociándolo a debilidades humanas. Ese es el gran error. Lo inmensamente perfecto no tiene lugar a un mínimo de imperfección, no sería capaz de crear algo imperfecto, fallado. Excusas como la de un pecado original o la de que tenemos que ser sumisos por el temor a Dios hacen que la mayoría de las personas no se cuestionen la lógica. Si Dios es algo tan perfecto y tan grande, ¿por qué disminuirlo a características de personalidades humanas? Y aquello que está escrito, no porque esté escrito reviste de verdad absoluta. Son los seres humanos los que redactaron lo que muchos llaman Sagradas Escrituras, y se refieren a esto como la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué es Dios? Detrás de cada religión, sea cual sea, las más conocidas y las no tan conocidas, existe un sistema de parasitación alienígena. Los extraterrestres y seres de la oscuridad actúan a través de sus referentes, más allá que las intenciones de sacerdotes, pastores, gurúes sean buenas, no discutimos eso, son utilizados y manipulados sin darse cuenta, para parasitar a todos sus adeptos. Seres humanos anestesiados es lo que necesitan los oscuros, quienes harán milagros y se mostrarán con otra cara disfrazados de apariciones de vírgenes, santos, dioses dependiendo del tipo de creencia implantado. A medida que el tiempo avanza, van dejando caer algunas creencias y agregando otras más acorde a la evolución social cultural del pueblo que se trate. Es así como en los últimos tiempos apareció la New Age, por ejemplo, para englobar a todos aquellos que no encontraban respuestas en las religiones tradicionales, pero lamentablemente es más de lo mismo, utilizando un discurso de paz y de amor en los que todos creen sin saber quiénes están tras bambalinas o no tan desapercibidos porque se comunican directamente a través de
canalizaciones, haciéndose pasar por maestros ascendidos, hermanos mayores llamándolos semillas estelares, trabajadores de luz, y tanta cosa que podríamos decir son de manual. Nuestra intención no es centrarnos en la crítica negativa, sino mostrarle a aquellos que van despertando, que un sistema religioso ata al alma luz de las personas a manejarse dentro de la imperfección creada por el ser humano sustentado por los alienígenas. Nuestro mensaje es que para empezar a mejorar en la vida hay que ir desatándose de las ataduras impuestas por la imperfección de las religiones. Saber que la fuente verdadera de nuestro ser es tan inmensa que no podríamos ponerle palabras humanas, por lo que llamarlo Dios sería poco. Debemos cambiar el concepto de Dios como nos lo han impuesto y comenzar a entenderlo como aquello inmenso que no puede describirse con palabras, más bien entenderlo desde un sentimiento de amor infinito y en constante creación, para no limitar su poder absoluto. Encasillarlo en una palabra o en una sola creación es hacerlo imperfecto.